Contigo Puebla. Cada lunes con nosotros los integrantes del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto del IMSS, en esta ocasión con la doctora Cristina González. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenos días. Para hablarnos de la ofensiva neoliberal contra la seguridad social de los mexicanos. Ahora le toca al ISSSTE. ¿Qué se viene, doctora? Exacto. Sale este señor, el 16 de agosto, el señor Jorge Pérez, que es el director de prestaciones económicas, sociales y culturales del ISSSTE, a hacer declaraciones de las ya conocidas, que ya nosotros llamamos catastróficas. Entonces dice que hay que incrementar las cotizaciones de los trabajadores y los años de antigüedad para tener derecho a una jubilación en el ISSSTE. Y refirió también que las decisiones que se tomen en algún momento, la situación legal y financiera de este organismo debe cambiar debido a que los ingresos en el instituto son insuficientes para pagar sus obligaciones. Pone de ejemplo que este año pagará 212,000 millones de pesos en pensiones y jubilaciones de 1,160,000 trabajadores en retiro, y por lo mismo no les alcanza, es insuficiente, dice. Y por lo tanto tienen que recibir transferencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, la carga fiscal de la que tanto se quejan, ¿no? Entonces, dice que tienen que pagar esas pensiones que todavía se hacen bajo el amparo que les otorgaron a pesar de la reforma del 2007, a través del 10º transitorio. No se les recordaré para los que no se les haya olvidado, que en el 2007 fue la reforma en el ISSSTE. Como era muy nefasta, todos a las cuentas individuales, los trabajadores se ampararon, y entre los grandes logros del amparo, más de 1 millón de trabajadores lograron que se pusiera el 10º transitorio como opción. Sí. Ese 10º transitorio les da la opción de una cuantía de dinero muy semejante a la de la ley que se había derogado. Entonces todo el mundo se fue al 10º transitorio, y de eso se quejan estos señores, de que quieren una pensión digna. Entonces, por lo tanto, vienen las reformas. Eso es lo que este señor dice. Viene la segunda ola de reformas, porque el dinero no alcanza, con 3 puntos. Aumentar la edad del retiro, aumentar la cuota que les descuenta para sus pensiones, y el ahorro, el famoso ahorro. Hasta pensé que estaba yo viendo al director de la CONSAR, al presidente de la CONSAR, hablando del ahorro. Entonces dice que estos cambios que se hagan en el ISSSTE deben evitar acciones populares que puedan ser padrísimas, pero que no se pueden costear, que son insostenibles. Pérez, ese señor, declaró también que ya desde 2013 la OCDE, que ya sabemos que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señaló que la viabilidad de los sistemas pensionarios dependerá de que se hagan los cambios del aumento de edad y el aumento en la aportación, así como fomentar la cultura del ahorro. Lo remacha el señor. Se queja de que actualmente, y es queja, la mitad de los servidores públicos en activo, que son alrededor de 2 millones, tienen derecho al beneficio del 10º transitorio, o sea, una pensión como la que tenían antes, decorosa, dijéramos, ¿no? Sí. De ahí que recomienda que las recomendaciones que hace la OCDE son atendibles y necesarias, aunque para hacerlas realidad se requiere que el Congreso de la Unión pues haga las modificaciones correspondientes. Cambios de este tipo ya se han aprobado en otros países, dice, pero en México no hemos llegado al punto de inflexión de decidir por el cambio o ver que colapse el sistema. Eso es lo que dice este señor hablando de pensiones. Pero yo quiero comentar hoy la otra cara, la de los trabajadores que han sido agraviados con estas reformas y que en voz del doctor Gustavo Leal
sale a defender. Él es investigador de seguridad social de la UAM Xochimilco, y en una entrevista que hace para Telesur, creo que se llama Cruce de Palabras, él hace unas declaraciones que me parece importante comentarlas. Dice: para empezar, partamos de que más de la mitad de la población, es decir, 6 de cada 10 personas en edad de pensionarse, no tienen ningún tipo de pensión. Esa es una realidad. Comenta las desafortunadas declaraciones del doctor Carlos Ursúa, Carlos o Javier, no recuerdo, Ursúa. Carlos, ajá. Futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando habla del problema de las pensiones, que le pone como bomba de tiempo. Y por otro lado, habló de duplicar pensiones. El doctor Leal propone que la ayuda a las personas de la tercera edad, que por cierto inauguró López Obrador cuando fue gobernador ahí del DF, él fue quien las implantó por primera vez. Entonces dice que la ayuda a las personas de la tercera edad, que se les da con nombres diferentes, no debe ser llamada pensión, porque no lo es, y que sería mejor llamarla ayuda alimentaria, porque hablar de pensión es otro concepto, y a mí me parece muy cierto Sí, lo cierto, que dice. es cierto. Porque por eso la gente está confundida y les van a doblar pensiones, ustedes que ganan tanto. Cuando se refiere López Sí. Obrador a doblar las pensiones, se está refiriendo, por ejemplo, al 75 y más, a los programas incluso estatales, algunos de ellos, ¿no? Tienen diferentes Sí. nombres, ¿no? Pero lo cierto es que es una cantidad pequeña la que les dan, y el doctor Leal propone que se llame ayuda alimentaria para todos los viejos de esa edad, que se las van a doblar en ese proyecto a 1,250 mensuales, en lugar de que sean bimestrales. Exacto. Entonces ese es un punto que se debe aclarar. También habla de que en estos 21 años hay un arco de política pensionaria que parte de Zedillo hasta Peña Nieto, donde lejos de resolver la problemática pensionaria, la privatizaron, y eso es lo que ha ocasionado el problema. No los trabajadores que requieran su pensión para vivir, sino la política errática de los neoliberales, yo digo. Entonces dice, responsabiliza a Zedillo y presidentes que la siguieron de las reformas mal hechas a las instituciones, que son pilares de la seguridad social en México, como son el IMSS y el ISSSTE, ¿no? También a los sistemas estatales y otros sistemas pensionarios. Él menciona mucho el de banca de desarrollo, que honestamente no lo hemos investigado, lo investigaremos, Sí. que también ha sido un problema, ¿no? Entonces, toda esta política que ellos hicieron, ahora la transforman en crisis, hablando de un costo fiscal que ellos mismos crearon al entregar los fondos pensionarios de los trabajadores a las AFORE. Haber creado e impuesto el SAR con sus AFORE, que de ninguna manera es un sistema de pensión, también es otro punto que él toca. Eso no es un sistema de pensión, es un exitoso sistema de ahorro que beneficia a los banqueros, pero no a los trabajadores. Ese concepto también lo maneja la diputada Araceli Damián, que dice que no es un sistema de pensión, que es un sistema de ahorro. Por eso sistema de ahorro para el retiro, pero es un ahorro pues casi que se vuelve personal. Sí. Y entonces, ¿dónde queda el papel del Estado y demás, no? Efectivamente. Entonces, ese es otro punto que maneja. Y dice que el primer error de estos neoliberales, en este caso le tocaría a Zedillo, el primer error que cometieron es no haber partido de un corte de caja de las finanzas de esos sistemas, o como nosotros decimos, haber partido de una auditoría previa, ¿no? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde el desfinanciamiento? Eso no se hizo. Y durante estos 20 años que ya llevan esas reformas, se ha deslaborizado a los trabajadores. ¿Qué significa deslaboralizar? Esto lo hacen a través de otras reformas como la laboral, donde meten el outsourcing,
los bajos salarios y otras pérdidas de derecho, como la productividad. Entonces, todo eso se legaliza y eso implica que los trabajadores tengan salarios precarios y pérdida de derechos, ¿no? Y todo eso se va acumulando y se vuelve bomba que ellos mismos van creando. Por eso dice que el llamar bomba de tiempo al problema de las pensiones no debe darse más. Sí. El próximo secretario de Hacienda, señor Ursúa, debe hacer un llamado con seriedad para abordar la solución de un problema que ellos crearon, porque a la fecha no hay un planteamiento de su parte para solucionarlo a favor de los trabajadores. Y también habla, la primera exigencia que le haríamos, no solo al doctor Ursúa, sino a todos los gobernantes neoliberales, cambiar el enfoque neoliberal que se tiene de los pensionados, ya que ellos nos ven como una carga financiera, como un costo que les va a disminuir sus ganancias que nunca debieron tener en este asunto, y dejar también las campañas de desprestigio hacia los trabajadores. Hacia los trabajadores. Y pone como comparación, en Europa, por ejemplo, se considera que el pensionado vive otra etapa de su vida, propiamente de jubileo, a la que tiene derecho porque ya cumple una función social. Jubileo. Jubileo que viene de júbilo, ¿no? Exacto. Esa es la función que debe tener esa etapa de los viejos, que se jubilen con esparcimiento y acceso a las actividades culturales. La pensión debería significar dignificación. A mí me parece muy buena esa apreciación que hace el doctor. Nos aclara y además nos refuerza como trabajadores. Sí. Es el premio a toda una vida de trabajo. Vamos a jubilarnos, vamos a festejar que trabajamos todo este tiempo y ahora descansar, a disfrutar, a recrearnos un poquito, lo que queda de tiempo. No sabemos cuánto, pero sí, pero se tiene derecho. Claro, porque es un derecho humano que la humanidad en su avance pues se ha ido ganando, ¿no? Exacto. Y esos señores se lo llevan, lo pierden y además nos denuestran, se ¿no? lo roban. Ustedes no tienen derecho, son una carga, ¿no? Casi no deben vivir, les aumentamos de edad y al hoyo. Doctora, vamos a hacer una pausa, Sí, una pausa. La señorita Ángeles nos pide la dirección y teléfonos del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, que por cierto, pues acaba de celebrar su aniversario, 15 de agosto. Sí, ya, sí. Y hicimos una rica comida. Perfecto. Pagada por cada quien. De traje, dijeron aquellos. Regresamos después de la pausa, seguimos con la doctora Cristina González y pues, ¿qué va a pasar si en el ISSSTE se hace una nueva reforma, pues, para quitar el 10º transitorio famoso? Sí, esa contrarreforma va para todos, nomás que esta vez, como este señor entregaron el informe que siempre deben entregar, aprovechan para llorar y decir, oh, no alcanza el dinero como siempre. Seguimos contigo, Puebla, estamos platicando con la doctora Cristina González del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto y este concepto, yo iba a decir este gran descubrimiento, pero no lo es, pero realmente nos aclara la situación de nuestros viejos, de los trabajadores que terminan su etapa laboral. Es un periodo de jubileo, de fiesta, de ahí la palabra jubilación. Yo ya cumplí, ya voy a ser yo mismo un poquito, ¿no? Pues dedicarme a mí, a disfrutar de las actividades culturales, disfrutar de paseos, disfrutar de lo que uno trabajó. Pues. Y se ganó. Así como el doctor dice, bueno, es que aquí... Además, el jubilado que logra una pensión decorosa, una jubilación, tiene que compartir con sus hijos. Casi siempre es difícil que un jubilado disfrute para él todo lo que se está ganando. Carga con los problemas de los hijos, muchas veces hijos ya formados en licenciaturas que no encuentran trabajo, o hijas que se han quedado solas y son madres solteras, o hijos que se quedan en situación económica difícil y con los cuidados familiares de los más viejitos de la casa. Todo ese trabajo va para el jubilado, entonces ese jubileo se convierte en otro tipo de trabajo. No hay tal
pocos son los que de veras logran inscribirse al club, ir a nadar, viajar. Algunos lo hacen, pero no todos. Y la mayoría pues no es una conducta consuetudinaria, dijéramos. Lo que hacen es, ya me voy de la junta porque tengo que recoger a mi nieto. Sí. O sea, en lugar de que el Estado les dé guarderías y facilidades a las trabajadoras, son las, en este caso mayoritariamente mujeres, las jubiladas y pensionadas las que se hacen cargo de esos trabajos, ¿no? Que afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente o no, a mí no me han tocado mucho. Que a final de cuentas uno no lo despreciaría, ¿no? No. El contacto de los abuelos, nietos, pero efectivamente un jubilado, un pensionado ya cumplió con esa etapa laboral de vida, incluso hasta de los cuidados de los menores. Ya hay que descargarlo de eso, que disfrute. Que ya es una realidad. La edad a la que uno se jubila o está, le impide ya realizar las labores de cuidados de nietos, hacerse cargo con la energía que se tenía antes. Ya no, las facultades mentales no, esas físicas. También, las físicas van disminuyendo, exacto. Y entonces es una carga cansada a veces, muy, ¿no? Muy cansada. Realmente para los abuelos y las abuelas que tienen, o sea que no, ay mami, te dejo el niño hoy porque vamos a salir y que duerme una noche ahí en casa de los abuelos y desayuna y a mediodía ya va a sus papás por él, es otra cosa. Claro, ocasionalmente, ya tenerlos bajo tu cuidado todas las tardes, todos los días. Todos los días. Es muy pesado. Los días escolares, sobre todo, porque sus madres muchas veces trabajan. No es que los quieran dejar. Exactamente. Y yo digo que a los que me escuchan deben apreciar en todo lo que vale esa labor que hacen las jubiladas. Sin duda alguna. O jubilados también, yo creo que habrá. También los abuelos le entran. Sí. Entonces, con este asunto, el doctor Leal sigue diciendo que si va a hacer la reunión el doctor Ursúa, se debe invitar a gente con seriedad. Él está esperando que lo llamen. Así lo dice. Yo estoy esperando que me llamen porque yo le lancé como un reto con un artículo que escribió. Y entonces dice, bueno, recordemos que en este país hay 3 generaciones, los jubilados, los trabajadores activos y los jóvenes. Entonces en esas reuniones de trabajo debe hacerse todo un diagnóstico y ver qué solución se le puede dar, una solución, dijéramos, que sea la misma para los 3 sectores, una solución al problema de las pensiones. Él dice, bueno, en ese habría que ver, no lo explica mucho, sí, con todos sus investigadores con los que se coordina, que están proponiendo una nueva caja de dinero. Una nueva caja de dinero donde desde luego van a aportar los trabajadores, pero el gobierno es el que más debe aportar, y una caja que ahora se emplee, pero al revés, con lo grande hacia los trabajadores. Voltear el embudo. Sí. Y bueno, eso es todo lo que dice. No toca el tema de las afores, bueno, sí lo toca tangencialmente, pero nosotros, como 15 de agosto decimos, por lo pronto, abrogar la ley del SAR, fuera afores, porque ese es el primer paso para recuperar el dinero. Perfecto. ¿Cómo se va a organizar la repartición y eso? Eso es lo que se tendrá que discutir, pero no verlo como una bomba de tiempo, porque una vez más recuerdo, desde el momento en el 97 en que le entregan por primera vez las cuotas de pensión a las afores, ese dinero ya no lo maneja el Seguro Social y así lo han ido desfinanciando hasta que pues ya lo que se tiene no alcanza, tienen que echar efectivamente mano del presupuesto federal, que ellos le llaman el costo fiscal. Pero eso es responsabilidad de ellos y sabían que eso venía porque ellos siguieron pagando a los que ya estaban jubilados y pensionados. Del presupuesto federal salió el pago de las pensiones en curso. Eso se anunció que iba a ser gravoso, que no era para mejorar las condiciones del país y mucho menos de los trabajadores, y ahora a 20 años vemos que así fue. Y entonces nosotros decimos pensiones dignas sin aforo.
pensiones dignas sin Afore y los billones de pesos Sí. que las administradoras de fondo para el retiro se han quedado con los ahorros precisamente de los trabajadores y se los siguen quedando y moviéndolos ahí en la bolsa de valores y especulándolos de manera financiera. Gracias por sus llamadas al 242-1280 y 232-7238. La señorita Ángeles, nos pide otra vez la dirección y teléfonos del Movimiento de Jubilados y Pensionados. Sí, claro. Nuestra oficina está en la 18 Oriente, número 205, Altos, una oficinita número 7, en el primer piso. Y el teléfono es el 213-3531. Todos los días estamos de 10 a 1, menos el día, un martes cada 15 días, que es nuestra asamblea. Ese día cerramos. Perfecto. Pues ahí está, repetimos la dirección, 18 Oriente, número 205, despacho. 7. Despacho 7, ahí frente al Parque de San José. Ahí merito. Y el teléfono 213-3531. Sí. La señora Socorro Sánchez, muchas gracias por su llamada. Felicita al Movimiento de Jubilados y Pensionados por su labor y pregunta si la doctora Cristina podría dar la cita exacta del doctor Gustavo. Sí, cómo no. Ajá. Esta entrevista que Sí. dio, se llama Cruce de Palabras, la filmó Telesur. Telesur en YouTube, Ajá. lo van a encontrar. Perfecto. En YouTube o en Telesur, en sus videos. Ellos le han dado un espacio a Luis Hernández Navarro. Sí. Y en esta ocasión entrevistó al doctor, pero tiene varias entrevistas que vale la pena escuchar. Pues ahí está, ahí en Telesur, en YouTube. Ajá, adelante. Bueno, yo quería decir, ayer nosotros salimos al Zócalo a hacer una información al público en general en qué consiste la iniciativa ciudadana y por qué deben irse las Afores, porque vemos que la desinformación es tremenda. La gente cree que la Afore lo va a salvar. No, sí, ven su cuenta y dicen, ay, no, tengo este dineral ya ahorrado, pero no saben que no lo van a poder recuperar. Sí. No saben que van a tener que pelear para poderlo tener y tal vez el 25% si bien les va. Y efectivamente vemos todo tipo de reacciones, ¿no? Desde los jóvenes que les vale, que piensan que nunca van a ser viejos, hasta los que sí son receptivos. Bueno, hay de toda clase de personas, pero recabamos firmas. Lo importante es que firmen los ciudadanos para presentar esa iniciativa a las cámaras. Debemos recopilar 135,000 firmas, que no va a ser fácil tenerlas, pero ya tenemos algunas, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a continuar probablemente algunos domingos estando en el Zócalo, como este que viene. Bien. Vamos a estar ahí de 10 a 2, y entonces la gente que guste ir con su tarjeta de lector para hacer todo reglamentariamente como piden, las firmas deben ir acompañadas de los datos de la persona, ¿no? Pues ahí está el llamado del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto para que pues apoyen esta iniciativa de pensiones sin afores. Dignas. Pensiones dignas sin afore y que se lleve pues hasta la Cámara de Diputados gracias a su firma. Cada domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para 2 o 3 de la tarde, ahí estaremos. Si los encuentran, pues regálenle la firma. Muchísimas gracias, doctora Cristina González. Ya se acabó el tiempo. Ya se nos acabó, nos quedan 2 minutos nada más para leer la llamada del señor Benjamín García. Muchísimas gracias por tomarse la molestia. Nos dice, los locutores deben hacer un llamado a los diputados para que se derogue la ley penitenciaria judicial respecto a la denuncia que vecinos de San Manuel presentaron aquí hace unos minutos. Nos dice el señor Benjamín García que al derogar esta ley cambiarían o se evitarían, por ejemplo, los linchamientos, porque efectivamente esta ley penitenciaria te permite salir pronto, después de un asalto, por ejemplo, y seguir el proceso fuera de la cárcel, y también el robo a habitación también disminuiría. Ojalá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambie a México, nos dice el señor Benjamín García. Muchísimas gracias. De verdad. Ojalá. Pues gracias a ahí está la esperanza. Contigo, Puebla.